años. Bueno, estaba en una plaza cuando fue abordado por dos sicarios y lo asesinaron. Era un militante del Partido de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa. Recordemos que Fernando Villavicencio, el precandidato presidencial que fue asesinado la semana pasada, era un acérrimo rival de Correa, lo cual empieza a marcar que pareciera que no importa de qué partido sos, todos pueden ser víctimas de la violencia política en Ecuador. Así se llega a estas elecciones. De esto vamos a estar hablando con Carolina Andrade, que es secretaria de Seguridad de Quito. Carolina, ¿cómo le va? La saluda acá Darío Mizrahi. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos y a todas que nos están escuchando y nos siguen. Un saludo acá desde Quito, Ecuador. Carolina, ¿cómo se vive este momento tan particular donde ya no se trata solamente de la violencia que se da entre las peleas entre bandas dentro de las cárceles, de la inseguridad ciudadana, sino donde ya los propios funcionarios públicos, desde dirigentes, desde alcaldes, hasta funcionarios como jueces, hasta candidatos a presidente, todos pueden ser víctimas del sicariato? Bueno, efectivamente, para quienes nos escuchan es importante contextualizar. Esto sería la décima personaje político, actor político, social, que ha sido o ha caído víctima de la violencia, criminalidad que vive nuestro país. Han existido muchas alarmas durante los últimos 2 años. Recuerdo cómo en 2021, 2022, a inicio de 2022, hablábamos de los primeros artefactos explosivos en Cristo del Consuelo, o cómo había llegado un grupo de criminales a un tiroteo abierto en un parque en la playita del Guado. A partir de eso y con las diferentes masacres, hemos visto lamentablemente un gobierno y un Estado realmente en su totalidad incapaz de tomar acciones. La única respuesta que hemos recibido los ecuatorianos ha sido un estado de excepción. Y aquí es fundamental el rol que ha cumplido el Estado. El Estado tiene los recursos, tiene las capacidades para poder hacer frente a la criminalidad organizada. Sin embargo, durante los últimos años se han tomado decisiones erróneas y esto es un aprendizaje para toda América Latina. No podemos destruir la institucionalidad que está a cargo de la seguridad. No podemos destruir ministerios, capacidades que están instaladas, que toman años en crearse, en especializarse, talento humano, capacidades técnicas, capacidades tecnológicas, simplemente por una idea o un afán sesgado de reducir el tamaño del Estado. La seguridad tiene que ser un tema transversal de todos los partidos y movimientos políticos y tiene que ser una causa de Estado, mucho más en el contexto en el que nuestra región vive los efectos de la criminalidad organizada, de los cultivos ilícitos de coca, de que usan los territorios para sacarlos a mercados internacionales, pero también nos miran como un mercado interno. El último reporte de Naciones Unidas habla que un 25% también se queda en América Latina. Entonces, frente a eso, las decisiones desde el Estado son fundamentales para prevenir y evitar que el crimen organizado avance y se infiltre en espacios de toma de poder. Ahora, Carolina, ¿cómo interpreta usted estos asesinatos como el de Villavicencio, como este de Briones? ¿Son mensajes del crimen organizado? ¿Qué cree que es lo que buscan? ¿Son las mismas bandas las que están detrás? ¿Son distintos grupos? Bueno, en este momento es un momento que todavía no hay una total claridad y eso también como resultado de que no existe capacidades ni de inteligencia ni de investigación y tampoco existe una justicia capaz de decirnos realmente lo que está pasando y aplicar todo el peso de la ley. Hemos visto diferentes actores políticos que han sido asesinados. Vimos un alcalde de Puerto López, el alcalde de Manta, vemos ahora un concejal, vimos el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y esto lo que nos muestra son dos cuestiones, ¿no? La una es que el crimen organizado busca infiltrarse por las buenas o por las malas en diferentes espacios públicos, en diferentes espacios políticos. No hay capacidades del Estado, desde el sistema de inteligencia, de poder identificar cuál es el nivel de penetración del crimen organizado en la fuerza pública, en el gobierno, en los gobiernos locales, en el sistema de justicia, en el sistema judicial. No existe esta capacidad, no se puede desarrollar un análisis de inteligencia financiera para identificar estos flujos financieros ilícitos que buscan financiar campañas políticas o que muchas veces buscan también pagar conciencias dentro de la fuerza pública. Hay muchas preguntas que en este momento los ecuatorianos nos hacemos y lamentablemente lo que observamos es una incapacidad del Estado
de asumir un liderazgo. No tenemos liderazgo en este momento en el país, no hay una capacidad de definir prioridades de inversión pública, los recursos que disponía el Estado para el eje seguridad no han sido ejecutados adecuadamente. Y por otro lado, no hay capacidad del Estado de poder desarrollar investigaciones propias que nos digan realmente qué es lo que está pasando, cómo el crimen organizado está buscando someter al poder político y manda mensajes tan críticos como el mismo hecho de haber asesinado a un candidato presidencial en la capital de la República, que es un mensaje claro de qué es lo que buscan a nivel del control del Estado, cómo han avanzado en ese control del Estado, lo vimos en las cárceles, lamentablemente fuimos testigos de ruedas de prensa de organizaciones criminales desde las cárceles del Ecuador, llamando a una supuesta pacificación, a dejar armas frente a una ausencia total del poder político. Es decir, en este momento los ecuatorianos, a pocos días de las elecciones, tenemos el reto de realmente entregarle el país a un nuevo liderazgo político y que pueda retomar el rumbo de las decisiones a nivel del eje de seguridad. ¿Y qué papel tiene, cree usted, en estos asesinatos el crimen organizado transnacional? Porque justamente en Esmeraldas, donde se produjo el de Briones, es una provincia que es limítrofe con Colombia, donde hay actividad del narcotráfico, donde se ha registrado un aumento muy importante de la violencia. Por el asesinato de Villavicencio hay detenidos 6 ciudadanos colombianos. ¿Cómo está viendo este papel? Bueno, no olvidemos que la delincuencia organizada, el narcotráfico, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha existido históricamente. Los cultivos ilícitos de coca, tanto en lo que es Colombia como Perú, principalmente lo que afecta a Ecuador, es todos los cultivos que se encuentran en Nariño, en Putumayo, que justamente colindan con la provincia de Esmeraldas, donde acaban de asesinar al concejal el día de ayer. Y son zonas que lo que buscan es sacar esa producción a través de contratación de servicios criminales de otras organizaciones criminales locales, en el caso de Ecuador, que conectan con organizaciones colombianas, quienes tienen a su cargo el transporte, la seguridad, tener espacios de almacenamiento, de logística y poder contaminar las exportaciones y enviarlo tanto a lo que es el mercado europeo como el mercado estadounidense. Lamentablemente, el Ecuador se ha convertido en uno de los mayores proveedores de droga y de cocaína específicamente a Europa. Cerca del 25% de la droga que llega a los puertos de Grecia y de Turquía provienen de Ecuador, superando incluso lo que llega desde Brasil. Eso nos llama muchísimo la alerta, las alarmas, y lamentablemente las autoridades, la única respuesta que hemos tenido son los estados de excepción. Ahora, esto se conecta también hacia el continente sudamericano, también como observados como mercados de consumo. Es decir, la criminalidad tiene una clara diferenciación no de fronteras, sino de servicios criminales, de mercados criminales, de espacios de consumo, espacios de exportación, y lo que buscan es distribuirlo tanto en lo que es el mercado europeo, el mercado estadounidense, pero también el mercado local alrededor del resto de países sudamericanos que los miran como consumidores internos, y esto lo que deja a su paso es sangre, violencia, criminalidad, genera flujos financieros ilícitos que son lavados en un sistema financiero. En el Ecuador cerca de 3.400 millones de dólares al año se lava a partir de actividades criminales, y no existe la capacidad de poder realizar las investigaciones efectivas de lavado de dinero para identificar quiénes son esos grupos que están lucrando de esta violencia y de esta sangre. Y tampoco estamos observando un llamado regional para tomar acciones regionales, porque como vemos es un crimen transnacional que requiere una respuesta contundente a nivel de la región. Clarísimo, Carolina. Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Muchísimas gracias a ustedes.